Bueno, mientras nos acomodamos un poco y preparamos la presentación, quisiera agradecer profundamente, primero, por la invitación. La verdad que nosotros no somos tan distintos de ustedes. Somos un grupo de amigos y socios que por alguna extraña razón nos encontramos representando a la Argentina en la Bienal de Venecia, lo que ha sido una experiencia totalmente extraordinaria. Yo quisiera tomarme un segundito para decir algunas cosas que están fuera del guión y que tal vez mis compañeros no compartan, pero bueno, tengo que decirlo, sobre todo por lo que escuché. Yo estuve en el CREA, en el primer CREA en el 2009, y la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy inspiradora. Conocí arquitectos increíbles y conocí, sobre todo, un grupo de gente que estaba terriblemente comprometido con la educación, con la facultad, y estaban haciendo estas cosas terriblemente serias, pero con alegría, ¿no? Que son los conejos. Y bueno, la verdad es que me llevó un aprendizaje muy interesante, sobre todo nosotros que tenemos una realidad distinta en la FADU, donde hay, digamos, una especie de comodidad o una especie de apatía por la participación política y bueno, la gente no se mete demasiado en las cuestiones de la facultad. Y la verdad que los chicos de ARIA siempre fueron una referencia muy interesante para nosotros, por el nivel de compromiso que tienen, y por lograr esto que es un congreso increíble, que lo dije en ese momento, fue increíble cuando vine y sigue siendo increíble hoy, y yo lo sigo año a año. Y bueno, y la verdad es que dentro de esa gran inspiración, yo no sé si ustedes sabrán, pero en la Facultad de Arquitectura de Santa Fe ocurrieron cosas muy lindas últimamente. Un grupo de estudiantes autoconvocados tomó la facultad en esta situación de lucha por la universidad pública. Y la verdad que nos enseñó muchas cosas a los docentes que también estamos en lucha, ¿no? Nos enseñó que defender la universidad pública se hace con honestidad, se hace con mucho compromiso y se hace sobre todo con alegría. Me parece que eso es algo que atraviesa la Facultad de Arquitectura de Rosario y nosotros lo estamos aprendiendo hoy gracias a los estudiantes. Los estudiantes, los voy a nombrar porque son los estudiantes autoconvocados de la FADU que han traído a la FADU la primavera. Me parece que tenemos que aprender de eso. Y bueno, entender que la universidad pública, laica, gratuita, inclusiva, se defiende con honestidad, se defiende con compromiso y se defiende sobre todo con alegría. Bueno, pasamos al tema que nos compete. Vértigo horizontal es un concepto que ronda la arquitectura argentina y que nosotros entendemos como un experimento sobre la mirada, ¿no? Sobre una mirada que es múltiple, es diversa, pero que comparte algunos elementos que para nosotros configuran una especie de código genético de nuestra arquitectura, y de nuestra forma de ver todo, la vida en sí, ¿no? Dale, Fede. Vértigo horizontal es la manera en que el paisaje nos habita a todos, digamos. Tenemos algunas, bueno, en este tren de aprendizaje que recorremos cada uno de nosotros, vamos formando una mirada particular, ¿no? Que tiene estos elementos en común. Una referencia muy fuerte para nosotros es Ricardo Supisiche. Es un artista santafesino, supongo que muchos de ustedes los conocerán. Y Ricardo Supisiche hace un juego muy interesante que es de descomponer ese horizonte, que es para nosotros tres cosas. Es el paisaje en sí, porque es el paisaje que nos rodea, que nos atraviesa. Es también la medida de todas las cosas, es la escala humana, porque bien saben los arquitectos que el horizonte siempre está a la altura de los ojos. Y es también una condición
en la cual nuestra arquitectura se pone en un nivel sin jerarquías, digamos, desjerarquizado en una línea, digamos, horizontal, donde no existen tantos elementos, digamos, jerárquicos, sino, al contrario, una serie de colaboraciones, iniciativas individuales y colectivas y colaboraciones, contaminaciones, que enriquecen mucho nuestro panorama, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, bueno, Supisiche lo reconoce ampliamente, y lo que hace es descomponer ese paisaje usando solo la línea del horizonte y la línea de la figura humana. Fernando Espino, otro artista rosarino, que con en el mismo camino, digamos, va a un extremo abstracto, pero recupera sobre todo la esencia de ese entorno que lo rodea. Y bueno, donde aparecen de nuevo este llamado primitivo, digamos, de la naturaleza y del paisaje, ¿no? Juan José Saer, un escritor santafesino, que de nuevo establece un diálogo un poco con Borges, que es nuestro escritor estrella, ¿no? También hablando siempre de estos elementos que componen el paisaje. Y un poco Saer lo contradice a Borges, pero de alguna manera lo homenajea, ¿no? La primera mención de vértigo horizontal está un poco asociada con Borges, pero no la dice él, la dice Pierre Drew La Rochelle, un escritor muy amigo de Borges, cuando en una situación de habitar la periferia de Buenos Aires, al encontrarse con la llanura, bueno, el tipo menciona la abrumadora sensación de ser habitado por ese cielo y por esas distancias inmortales, diría Borges. Y entonces dice el vértigo del horizontal. Saer va a decir que el vértigo del horizontal es una figura poética muy fuerte y muy linda, pero en realidad no es tan así, digamos. Y lo que se establece es un diálogo de ida y vuelta entre la literatura de Borges y la literatura de Saer, que termina enriqueciéndolos a los dos, ¿no? Entonces, vértigo horizontal no es un concepto nuestro, para nada. Es un concepto que han tomado muchos artistas y muchos arquitectos también. Y que, bueno, que de alguna manera nos permite establecer una línea conectora entre toda la producción arquitectónica argentina de los últimos tiempos para poder conformar un panorama de la arquitectura para representar en Venecia, ¿no? Dale, Fede. Bueno, por el mismo camino hay algunas manifestaciones que ya exceden la literatura. Siempre, digamos, hay una académica que se llama Alba Humil que dice que la Pampa no puede ser descripta porque tiene que ser vivida, digamos. El habitante de la Pampa es parte de la Pampa. Entonces, de alguna manera nosotros habitamos la Pampa y aunque no lo reconozcamos, la estamos manifestando permanentemente, digamos. Y esto sucede en estas manifestaciones, en el cine, en la literatura y en la arquitectura también, ¿no? Entonces, bueno, ¿querés seguir vos, Fede? Sí. Así como venía contando Pancho, y esta serie de anécdotas y de literatura y de películas, y en este caso de fotógrafos, quizás muchos lo conocen, Gustavo Fretegoto se ha caracterizado por retratar en gran parte la arquitectura de Rosario y de las cercanías, pero sobre todo tiene un trabajo muy interesante en su mirada sobre la llanura, ¿no? Y el trabajo que hace con el horizonte, con la escala humana, en un diálogo creo que muy rico con Gerardo Caballero, ¿no? Siempre construyendo, digamos, en esa relación territorio y arquitectura. O Marcos López, un fotógrafo santafesino, que trabaja, por ejemplo, en esta fotografía, donde se reúnen una serie de elementos que podrían ser, son genéricos. Esta foto se llama Asado Mendiolaza y de nuevo exacerba esa relación con el territorio, con un monte que es cordobés, pero podría ser Santa Fe, y cómo interpela con la acción humana, ¿no? Entonces,
un poco todas esas cosas iban construyendo nuestro foco y nuestro interés de conceptualizar lo que veníamos pensando. El equipo es un equipo que creo que tiene una cualidad que tiene que ver con la relación generacional que hay. Somos 4 o 5 ya arquitectos, porque Juan se recibió en el camino en que estábamos haciendo el concurso, y los chicos que son estudiantes. Entonces, el hecho del diálogo y de enriquecernos todo el tiempo con las experiencias de cada uno me parece que ha potencializado mucho el proyecto. Y acá estoy hablando un poco por Javi y por Pablo. Javi no pudo venir hoy, pero bueno, él estaba presente en esta cuestión que ahí ven el título, que se llama Vanguardia viene del interior, que tenía que ver con un grupo de arquitectura en el 2004, y era un grupo que empezó a inquietarse por ciertas cuestiones, y sobre todo tener esta mirada desde el interior del país, ¿no? Nosotros conformamos un equipo íntegramente de gente de Santa Fe, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero sí que creo que uno mira de otra manera, se posiciona de otra manera frente al territorio. Y este grupo de arquitectura comenzó el diálogo, hizo por ejemplo que Rafa Iglesias vaya para Santa Fe, que una serie de arquitectos brasileños, Solano Benítez también, y bueno, y comenzó también a colaborar y a entretejer esta relación latinoamericana que el CREA también es gran artífice de todo esto. Tierra y Agua, que fue un workshop que se hizo en Santa Fe, con unos estudiantes y arquitectos docentes de Italia. Y de nuevo aparece este interés por abordar y trabajar sobre el territorio. Esto era un trabajo que se hizo en la zona portuaria y en Alto Verde. Y un poco describiendo este camino que venimos recorriendo por diferentes lugares, pero que convergen a lo que fue Vertido Horizontal. O como fue la experiencia de Colectivos Pi, un workshop que organizamos de nuevo en Santa Fe, en la Vuelta del Paraguayo, donde viajaron, no me acuerdo si, creo que fueron 2 colectivos completos de estudiantes y docentes de Paraguay, y tuvo como objetivo la construcción de un punto seco en la Vuelta del Paraguayo, que es un lugar que sufre sucesivas inundaciones a lo largo de los años. La idea era construir, el workshop se llamaba Pala y a la bolsa, era llenar bolsas de alpillera y construir un punto seco que sirva de referencia para la gente cuando el agua subía, ¿no? Y aparece esta cuestión de las conferencias, de compartir los saberes, los haceres, y de seguir construyendo un pensamiento colectivo. En ese mismo camino aparece Operación Rosa. Operación Rosa fue un trabajo que tuvimos el placer de hacer con Javier Mendiondo en el Museo Provincial Rosa Galisteo de Santa Fe, el Museo de Bellas Artes, y que si bien el mapita que aparece de nuevo, aparece una noción del territorio, de abordar, digamos, de una escala macro a una micro. Y Operación Rosa convocamos como curadores a 2 colectivos de arquitectos, Contacto de Santa Fe y Off the Record de Buenos Aires, y teníamos como objetivo primero disolver un poco los límites que suelen ser como muy establecidos de los museos y construir como otra relación con la sociedad, con el contexto inmediato. ¿Esto tiene sonido o no tiene sonido? ¿Debería estar saliendo? Bueno. Y Operación Rosa lo que planteaba era la ocupación de una sala del primer piso del museo, y en esta resignificación de la relación del museo con el entorno, se construía un acceso, que es esa primera rampa que se ve ahí abajo a la izquierda, y se entraba por el museo, al museo por la ventana del primer piso. Entonces era como resignificar este ingreso y volverlo como más cotidiano, con cierta informalidad. La segunda activación fue
construcción de un inflable, se calcó la sala del museo, y se construyó un inflable que tenía como objetivo exteriorizar esa sala y realizar actividades ya directamente en la calle. Y la tercera activación fue esa construcción de un escenario urbano intermedio entre el acceso, entre la vereda y el acceso que le comentaba de la ventana. Y ya las sucesivas activaciones siguientes fueron ocupar esos espacios. Entonces, nos parecía importante como recolectar este tipo de experiencias, y sobre todo en particular esta del museo, porque fue la que nos permitió de alguna manera indagar y aventurarnos en esta cuestión de la curaduría, ¿no? De cómo comenzar a pensar un concepto, cómo elaborar un texto que le dé cierta concepción y cierta potencia a esa idea que uno está pensando, y bueno, cómo actuar sobre un espacio que puede entenderse como diferente a lo que uno acostumbra a hacer, no sé, por ejemplo, construir una obra y demás. Y aparecía el concurso para la curaduría y la construcción del pabellón argentino en la Bienal de Venecia. Ese espacio que ven ahí es el espacio que tiene Argentina, que alquila desde 2012, ubicado en el Arsenale. La Bienal se estructura de la siguiente manera: está la zona de los Giardini, que es la zona donde están los pabellones que los países tienen propios y que la mayoría fueron proyectados por arquitectos de renombre. Y luego está la zona de los Arsenales, que son viejos galpones de la Armada que fueron restaurados, y es donde se aloja la otra parte de la Bienal, ¿no? Entonces ese era el espacio que nosotros teníamos como vacante o como posibilitante para nuestro proyecto. Y sobre todo también destacar la cuestión del concurso público. Por primera vez se hacía un concurso para la convocatoria de la curaduría, y la posibilidad que eso significa, ¿no? Que de repente nosotros nos enteramos, dijimos, bueno, tenemos esta idea de vértigo horizontal, hicimos, creo que eran 2 láminas que se presentaban en una primera vuelta, donde hubo como 42 proyectos, y de repente nos enteramos que habíamos pasado a la segunda vuelta. Creo que si la herramienta de concurso no existiría, es imposible acceder a este tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, reivindicar la herramienta de concurso como un sistema que abre el abanico de posibilidades para todos. Bueno, entonces, más o menos por esta altura del año pasado, Javi nos contacta a todos y bueno, nos pregunta si habíamos visto de qué se trataba este concurso, que era el concurso para la curaduría del pabellón argentino en la Bienal. Yo le dije, sinceramente lo había visto, pero no le había prestado demasiada atención, porque era un concurso un poco raro, en el sentido de que no era el concurso de solo del diseño del espacio, digamos, a lo que estamos acostumbrados los arquitectos, sino que era el concurso para proponer qué se iba a mostrar también. Entonces, me parecía que nos pasaba un poco por arriba, en el sentido de que tal vez necesitaba ser más académico y demás. Pero él me dijo, no, vamos a hacer un intento. Yo tengo un concepto, que era este vértigo horizontal. Y bueno, tenemos que intentarlo en una semana, digamos. Bueno, cuando él me habló de vértigo horizontal, la primera imagen que surgió fue esta, que es un proyecto de Solano Benítez, que se llama 4 vigas. Es un proyecto que tiene más o menos 10 años, ¿tendrá? Un poco más. Y es una obra un proyecto para la tumba del padre de Solano. Un homenaje que le hace él a su padre en el medio del monte paraguayo, ¿no? Entonces lo que hace Solano es una intervención muy contundente en el monte, con 4 vigas de hormigón muy grandes. Esto tiene más o menos 2 metros de alto, 2 metros y pico de alto. Pero las vigas por dentro forman un cuadrado, ¿no? Y por dentro están forradas de espejo,
Con lo cual la intervención, que parece muy pesada y muy contundente en el monte, desde adentro hace un juego sutil de reflejos y un poco la desaparece, digamos. Es una arquitectura rara, ¿no? Pero la verdad es que nos habilitó a pensar por fuera de lo que estábamos acostumbrados y a animarnos a perseguir algunas arquitecturas que la arquitectura en sí no está muy acostumbrada a hacer, pero que sí las había hecho, por ejemplo, Borges antes, con el libro de arena, con el Aleph, con la biblioteca de Babel, con todos esos juegos imposibles, digamos, de espacios imposibles que hace Borges. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que lograr trasladar esa sensación del habitar la pampa al interior de un pabellón que era muy concreto, ¿no? Entonces pensamos en 3 alternativas. La primera, que se ve allá arriba, consistía en, bueno, alfombrar un poco el pabellón con especies vegetales y en forrar las paredes con espejos para lograr que ese manto verde se repitiera, digamos, y de alguna manera diera la profundidad de la llanura. Pero tenía un inconveniente, que también lo sabía Borges, que es que los espejos multiplican a los hombres. Entonces lo que lográbamos era una llanura súper poblada de gente, digamos. Con lo cual esa sensación de soledad trascendente, de distancias inmortales, bueno, no existía, simplemente porque había demasiada gente adentro, ¿no? Entonces las descartamos y fuimos por una segunda, que era cómo hacer para sacar esa gente del medio de la llanura, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era, bueno, un juego como el juego que se ve muchas veces en los ascensores, de esa repetición de espejos enfrentados que te llevan hacia un infinito, pero sacando el hombre del medio, digamos. Entonces sacar el hombre del medio significaba sacarlo de la caja. Todo esto lo fuimos probando un poco con modelos digitales, pero la cuestión era que teníamos que oponer a una línea de espejos, otra línea de espejos antes del espectador, digamos. Entonces la posibilidad, la segunda opción era armar una caja central donde la gente recorría y el efecto de la pampa se daba en los bordes de la sala. La verdad que en el momento nos pareció que era demasiado ambicioso, que era muy costoso. Y aparte nos parecía que debíamos de alguna manera honrar ese espacio tan potente que es el Arsenal de Venecia, que es un simple galpón, pero es un simple galpón donde se construían armas y es una estructura que tiene, no sé, debe tener 2000 años fácil. Entonces, bueno, de alguna manera teníamos que hacer resguardar ese espacio. Y lo que hicimos fue habitarlo simplemente con una caja muy grande, que tenía 2 metros, originalmente tenía 2,5 metros de ancho por 30 metros de largo, que era una pecera de vidrio y que adentro podía recomponer con pocos elementos, con el suelo vegetal y con un cielo en movimiento, esa imagen de la pampa, ¿no? De la pampa o de la llanura en general. Entonces aparece, bueno, esto. La posibilidad de poner en el medio de la caja un objeto muy contundente. La necesidad de que eso sea en un ambiente muy penumbroso, porque había un juego de iluminación que tenía que ser muy importante para que se den los reflejos adentro. Y este juego un poco virtual, digamos, de una pampa repetida en los espejos, digamos. A ver, este esquema explica. Lo que ve el hombre es la imagen real, pero que está también informada por una imagen virtual que es la repetición de esa imagen dentro de los espejos, ¿no? Entonces la sensación es de tener una caja, pero adentro de la caja ver el infinito, digamos. ¿Vamos, Fede? Chicos. Bueno, él quiso decir 200 años en vez de 2000 recién. Pasa que está un poco nervioso. No son 2000, pero debe ser bien fácil. Bueno, es cierto que teníamos resuelto... Negociamos en 1000. Es cierto que teníamos resuelto este experimento, porque nunca dejó de ser un experimento hasta el momento en el que tuvimos que exponerlo y prender las luces en el pabellón y que funcionara. O sea, fue un prototipo todo el tiempo. Lo teníamos resuelto teóricamente, pero había que empezar a probarlo en distintas maquetas para ver cómo se comportaba
esta sucesión de reflejos. Esto funcionaba, como explicó Francisco, una reflexión cuasi infinita provocada por dos espejos enfrentados que funcionaban como el vidrio polarizado de un auto, del cual vos podés ver hacia un lado, pero del otro lado no. Bueno, igual, pero en vez de ser oscuro era un espejo. Y bueno, empezamos a hacer esta serie de pruebas para ver cómo se comportaba efectivamente este material y nos dimos cuenta que esta reflexión no se repetía hacia el infinito, sino que al no ser 100% reflectivo el espejo, se comenzaba a perder en ese horizonte que se generaba. Y además, investigando, que los recursos con los que contábamos no eran abundantes, sino que existían hoy dos empresas que hacen ese espejo del cual vos podés ver desde un lado y desde el otro no. Entonces, con esos recursos que teníamos, bueno, empezó a arrojar distintos resultados de los cuales tuvimos que tomar algunas decisiones. Ahora lo dejo con Juan, que le va a contar un poco más. Bueno, además del tema de la iluminación, como se ven en las imágenes, también el otro tema era cómo meter la vegetación ahí adentro. Y fue todo un experimento, a ver cuánto tiempo aguantaba el césped o la vegetación ahí adentro, como hacíamos. Entonces teníamos que salir, por ejemplo, un día a la tarde probando, íbamos a sacar un panel de pasto de la vereda, lo metíamos adentro de la caja y veíamos, a ver, regándolo, si no empañaba los vidrios, con la humedad, cómo funcionaba. Fue realmente todo un experimento. Probando diferentes tipos de iluminación, si de arriba, abajo, tema de los reflejos, la oscuridad exterior que necesitábamos para aumentar esos reflejos, porque si había demasiada luminosidad se perdía. Y bueno, como dicen el dicho popular, en arquitectura está todo escrito ya. Y fue esta una pequeña anécdota que un día, una tarde, en la Facultad de Arquitectura, estaba exponiendo un chico de intercambio, un italiano, estaba exponiendo una clase sobre de dónde venía y mostró como referente, estaba pasando las diapositivas, y muestra como referente esta imagen. Y la pasó medio por alto y fue cuando nos miramos con Pancho, con Javier, y decimos, pará, volvé. Y veíamos es exactamente lo que estábamos probando. Y resulta que, bueno, este es un trabajo de superestudio para el MoMA del 72. No sé, Pancho, si lo querés explicar un poco. Bueno, Superestudio había hecho un experimento muy similar. Había conformado una habitación que tenía 1,80 m por 1,80 m. Y bueno, lograba esta repetición con los espejos. Y bueno, ellos lo habían hecho a esa escala y nosotros teníamos la gran incertidumbre de por qué lo habían hecho a esa escala y no lo habían hecho más grande. Y bueno, si nosotros podíamos llegar a validar nuestra propuesta de hacerlo en una caja de 30 metros, ¿no? Bueno, y así llegamos a lo que sería la posición o cómo se fue gestando en sí mismo la disposición y la idea que teníamos y que veníamos trabajando, que se materializaba dentro de lo que era este pabellón que comentaban que formaba parte de los arsenales de Venecia. Nuestra idea, como comentaba Pancho, siempre fue la de representar esta inmensidad del territorio dentro de un espacio reducido. Ese era nuestro primer problema, cómo llevar esa inmensidad, cómo transformar esos sentimientos que nosotros tenemos a diario dentro de un lugar reducido. Y nosotros, o por lo menos cuando trabajamos en los concursos, siempre pensamos que debe haber una idea fuerza que guíe todo el proyecto. Como contaba Pancho, había varias posibilidades, pero creíamos que esta idea de tener una única caja en el medio del pabellón era una idea muy fuerte que iba a servir para representar a nuestra idea. Hay que aclarar que cuando se hacen las Bienales de Venecia siempre hay un lema
que va organizando un poco el proyecto que tienen que presentar los diferentes países. En este año, la que está vigente, porque recuerden que esto todavía está vigente en Venecia, está montado hasta noviembre, era el lema Free Space, que era lo que querían las curadoras, que eran dos arquitectas irlandesas de Grafton, era como reivindicar la idea de que la arquitectura tenía generosidades hacia las personas, era buscar esa generosidad de los espacios de la arquitectura que impactaban en las comunidades, que permitían que las personas pudieran desarrollar sus actividades, su vida, más allá del edificio en sí mismo. La palabra clave era la generosidad de la arquitectura. Entonces, a nosotros esa idea también, un poco trabajándola, nosotros teníamos que, por un lado, hacer caso o respetar un poco ese lema y, por otro lado, hacer un pabellón que fuera suficientemente fuerte como para impactar. No se olviden que acá pasan millones de personas, o literalmente en los primeros días pasan muchas personas y tiene que ser algo de fácil aprehensión cuando uno entra al pabellón. Acá lo que ven es el panel, uno de los dos paneles que se presentaron para la primera rueda del concurso, en donde ven que la idea es simplemente lo que se muestra ahí. Una caja verde, única, simple, clara, precisa y contundente en el medio de un pabellón que quedaba totalmente oscuro. Y ahí era la primera simulación que nosotros hacíamos de esta idea. Como pueden ver, tenemos una gran caja en donde conteníamos el paisaje de una forma que nosotros pensábamos que se iba a dar. Yo les pido que guarden esta imagen, que es cómo el suelo se encuentra con la tierra en una única línea, ¿sí? Esta fue nuestra primera concepción de cómo iba a quedar esa caja. En esta vemos ya una segunda parte, que sería la de la segunda vuelta, en donde empezamos a afinar un poco más el proyecto por dos motivos. En la primera vuelta nosotros teníamos un poco no muy definido el tema de la curaduría, que decía Fede, es un tema complejo, y teníamos sí más o menos resuelto el tema de la caja, sabíamos que iba a tener un techo que iba a ser de LED, que toda la estructura iba a estar colgada, con lo cual nos suponía toda una ingeniería que después vamos a ver, y que ese iba a tener un cielo que iba a estar en movimiento y que iba a reproducir diferentes situaciones. En esta imagen, que sería la segunda vuelta, podemos ver un poco mejor la idea cómo fue quedando, cómo fue mutando esta propuesta. Acá van a ver un poco lo que comentaba Ale antes. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta situación y a probar los vidrios, nos dábamos cuenta que realmente esa imagen de tener un cielo que se tocara con el suelo era imposible. Era imposible por una cuestión física misma de los vidrios. Estos vidrios, como les decían, los fabrican dos empresas, Saint-Gobain y Pilkington, y son los vidrios que pueden ver, por ejemplo, en las películas, en las cámaras Gesell, que el testigo ve al asesino, pero no viceversa. Bueno, funciona con la misma física y el vidrio es exactamente el mismo. Eso nos permitía sacar a las personas, no verse en ese reflejo infinito, con lo cual daba una sensación bastante extraña, porque uno podía ver esos reflejos, pero no se veía en esos reflejos. Esos vidrios reflejaban una parte proporcional, un 70%, con lo cual, luego de una determinada cantidad de idas y vueltas, esos reflejos se difuminaban, desaparecían. Aparecía una penumbra negra en todo el horizonte que después nos iba a dar una pista para seguir armando la idea del pabellón. Otra de las propuestas que nosotros teníamos y que se fue armando fue la de poder trabajar esta caja de vidrio de una forma modular. Nuestra propuesta, quizás un poco naif, era que una vez después desarmado esto, modularmente lo íbamos a traer a Argentina y lo íbamos a llevar por todos los museos y iba a estar por todos los museos de Europa y demás. Bueno, no, se desarmó y se va a desarmar y se va a tirar. Así que nuestra idea de modulación no fue muy efectiva por ese motivo, pero sí estaba concebida totalmente modular, ¿sí? Porque pensábamos que podíamos llevarlo en esta sala y si tenía 10 metros podíamos elegir la cantidad de módulos a reproducir. Y en esta es importante esta imagen porque es la que resume un poco todo cómo está armado el pabellón y yo creo que la fuerza y la virtud que tiene este pabellón.
En esa segunda rueda, cuando nosotros pasamos y tenemos la conversación con el jurado, ellos nos dicen que la caja estaba muy bien, era muy potente, era muy fuerte como idea, pero sin embargo le faltaba la otra parte, la de la propuesta curatorial, cómo responder a esa propuesta curatorial que ponían las curadoras de la Bienal. Para esto, nosotros, entre las sucesivas idas y vueltas, probamos muchas cosas, desde pintar los vidrios, poner maquetas, poner paneles, que los paneles estuvieran colgando dentro, que las maquetas estuvieran dentro, pero no había ninguna solución que no compitiera con la caja. El problema que nosotros teníamos acá era, teníamos una idea fuerza, pero que competía con lo que teníamos que mostrar, que era arquitectura. Una de las propuestas que nos dijeron, y un desafío fue, dejen la caja sola, solamente la caja. Pero ahí empezaba a difuminarse un poco entre arte, arquitectura, y nosotros no queríamos renunciar a esa idea que en una bienal de arquitectura teníamos que mostrar arquitectura de Argentina, de las cosas que se estuvieran haciendo en Argentina. Esta es la maqueta. La maqueta actualmente se está haciendo una muestra en el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, así que si alguno está por Santa Fe puede ir a verla. Es una maqueta que tiene 1,90 m de largo y que está hecha con los vidrios que conseguimos, unos pedacitos de vidrios que son los que se usaron. Tuvimos que venir a buscarlos acá a Rosario para poder probar la materialidad real del efecto que nosotros queríamos lograr. La cuestión de cómo se desarmaba, lo que les comentaba antes, esa modularidad que nosotros queríamos para todo el pabellón. Fíjense que hay desde cómo se iba a colgar toda la estructura, esos vidrios no podían soportar el peso de los paneles que nosotros pensábamos de iluminación LED para la cubierta, con lo cual no tenían que ser portantes, eran solamente de cierre. Como adicional, les cuento, ahí en el pabellón no se puede tocar nada, no se puede clavar, no se puede agujerear, es todo histórico. Las maderas son del 1400, ya no se puede hacer nada, con lo cual teníamos que usar abrazaderas a perfiles que ataban a vigas de hormigón, es decir, era toda una ingeniería que pesaba muchísimo, que con el tiempo se fue simplificando mucho más con un cambio tecnológico que nos resolvió mucho los problemas. Lo que ven ahí también son los vidrios que se usaban, las bandejas por las cuales nosotros pensábamos en cómo se iba a mantener. Teníamos un problema importante, cómo se iba a mantener ese verde, qué verde iba a ser, cómo se iban a reemplazar. En un primer momento nosotros, consultando con equipos de paisajistas, habíamos pensado en, no sé si se acuerdan del Loco López, que era uno que le crecían todos pelos verdes, bueno, son todos muy chicos capaz, y que le crecía, que era germen de trigo. Es el trigo que crece, la primera parte del trigo que crece, crecen unos tallitos verdes muy fuertes y rectos. Y entonces, en nuestra también idea era manejar unas bandejas de 50 por 60, donde cada 15 días iba a haber un criadero de germen de trigo en la parte de atrás del pabellón y se iba a reciclar todo el sistema. Bueno, SENASA no deja exportar semillas, así que no pudimos hacerlo, se tuvo que hacer con otra especie de vegetación. Esto es un poco también el desglose o cómo está la idea previa, es decir, esa idea en donde hay un cielo, una pantalla que iba a dar la luz necesaria para que se pudiera dar el efecto, esa era la clave, necesitábamos un cielo muy luminoso y un entorno oscuro. Y después, bueno, una serie de qué tamaño debería tener la caja para que quedara justo en la proporción de la luz. En esa imagen que nosotros acá estábamos viendo, perdón, vuelvo un segundo para atrás, acá, en ese horizonte oscuro que quedaba, en eso que veníamos diciendo de la competencia entre cómo mostrar los proyectos que teníamos que mostrar, la clave para que esto no compitiera fue precisamente ese horizonte oscuro que se iba armando. Fue ahí donde decidimos poner los proyectos en una única línea que reforzaba el horizonte de forma iluminada. Con lo cual, nosotros, esa línea que estaba en las paredes del pabellón, que estaba en la parte de afuera del pabellón, las paredes de afuera enfrentadas a la caja, no solo no competían, sino que la complementaban, le daba mayor fuerza a esa idea, porque uno cuando entraba ya no veía un horizonte oscuro, veía un horizonte iluminado que empezaba a reflejar de diferentes maneras, o sea, uno veía el dibujo que tenía detrás o el que estaba enfrente, pero reflejado infinitas veces dentro de esa caja.
Esa fue también una de las claves que terminó de cerrar el proyecto. Acá vemos un proceso de montaje, ¿sí? Donde ven, estos son los vidrios que se usaron, las patas donde tenía. Finalmente se resolvió todo de una forma mucho más argentina, podríamos decirla, porque el riego era una manguera que le enchufaban abajo todas las semanas y ya se iban y se devolvían, y era una vegetación que no crecía mucho, similar a la Argentina, a la que teníamos acá, pero que no podía ser. Era una vegetación un poco falsa, en el sentido de que no era de Argentina, pero daba muy bien la imagen. Y lo que les comentaba, esa idea del horizonte en donde podíamos plasmar los proyectos que queríamos plasmar. Ese horizonte iluminado que iba a estar omnipresente en toda la sala, porque está dando la vuelta en las partes más largas de la sala, y que ese horizonte era el que guiaba un poco toda la línea de cómo recorrerlo, cómo verlo, porque uno podía estar yendo entre la tira de dibujos y podía mirar la caja, o podía verla a través de los reflejos, podía jugar. Una cosita. Sí. Digo, un poco recuperando eso que reconocemos en el horizonte, que es ese poder de igualar las cosas, ¿no? A la distancia, todos los árboles, todas las casas, todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, para poder mostrar esta arquitectura de una manera, digamos, democrática, igualitaria, digamos, como una construcción colectiva y demás, venía esa posibilidad de ponerlos simplemente en una línea horizontal que venía a coincidir en la caja con el horizonte virtual de la llanura, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, acá pasamos a la parte de lo que sería la curaduría. Sabíamos cómo iba a ser la caja, sabíamos dónde iban a estar los dibujos, teníamos que decidir qué mostrar. Para esto tomamos 3 criterios. Un criterio geográfico. Nosotros queríamos que esté representada Argentina en toda su extensión, desde proyectos que hay en Jujuy hasta Comodoro Rivadavia, o proyectos que hay en Mendoza hasta proyectos que hay en Entre Ríos. Bueno, como ven, Rosario aporta bastantes obras a la Bienal. El otro criterio que se tomó fue, y un poco en la línea con el Free Space, nosotros mostramos únicamente proyectos que sean de uso público. No sé si son privados o no, pero que tienen un impacto en la vida pública. Museos, hospitales, plazas, escuelas. Eso era una de las condiciones que nosotros queríamos mostrar. Proyectos que tuvieran esa generosidad del espacio hacia la comunidad. Y el tercer criterio es un criterio temporal. Las anteriores bienales de Argentina, no sé si recuerdan, ya habían hecho una recopilación de los proyectos que había de Argentina históricos, por lo que nosotros decidimos hacer un corte que era desde 1983 hasta nuestros días. Tanto es así que inclusive hay proyectos que todavía se están terminando de construir. Considerábamos que esta era una etapa que no estaba vista o que no estaba suficientemente mostrada y puesta en valor de nuestra arquitectura. Y la forma de disposición, lo que decíamos, esa línea de ponerlos, como comentaba Pancho, nos solucionaba varios aspectos que venían a reforzar nuestra idea. La primera es que están ordenados de forma cronológica. Empieza Clorindo Testa con el balneario de La Perla y termina con proyectos de nuestros días. Esto nos permitía trabajar de una forma sin jerarquías, un poco lo mismo, es decir, todos los proyectos en esa misma línea, todos los proyectos en un único horizonte, haciendo la arquitectura, haciendo la ciudad, construyendo el sitio. No había un orden entre más importantes o menos importantes. De hecho, hay proyectos de arquitectos reconocidos al lado de jóvenes arquitectos que hicieron un centro cultural en pueblos muy pequeños. Y además también rescatar la generosidad de todos los profesionales que trabajaron dando su trabajo de una forma desinteresada. Tanto es así que nosotros tenemos el privilegio de tener algunos dibujos de Rafa Iglesias inéditos que se estaban mostrando, que estaban acá. Tenemos un proyecto de Ndolabón y, bueno, y dibujos de Clorindo Testa. Y la otra cosa importante, en esta muestra que nosotros tenemos no hay fotos de los proyectos, son los croquis de los autores. Decidimos mostrar los proyectos de forma de croquis porque entendíamos que los arquitectos hablamos con dibujo y eso a nosotros nos interesaba. Volvíamos a mostrar esa potencia de la arquitectura argentina que siempre tuvo esa tradición del dibujo a mano porque era donde estaba el concepto puro del proyecto.
Igualmente había un código QR debajo de cada proyecto que el visitante, si quería ahondar en el proyecto, lo veía. Pero esta línea de dibujo nos conformaba una tira que era casi artística, era casi como un museo eso. Este dibujo acá que está a la izquierda del Rafa me parece impresionante. Tiene hasta números de teléfono anotados y más grande. Como si el reflejo de su cabeza, de lo que pensaba. Un poco eso, también rescatar de esos dibujos, ¿no? Como uno puede rescatar la esencia de un proyecto previamente o hacer el ejercicio de síntesis una vez construido. Y esta era un poco la situación del pabellón construido, ¿no? Imagínense Venecia en verano, un calor terrible, un solazo, mucha gente. Podríamos como clasificar dos tipos de pabellones nacionales que había como propuestas. Muchos como más de carácter expositivo, ¿no? que exhiben obras y mucha información, que requieren como mucho tiempo de leer, de estar y demás. Y algunos que tienen que ver con una experiencia más del espacio. Nosotros, esta cuestión que decimos que hicimos un experimento sobre la mirada. Entonces de repente se entraba a un lugar que tenía esta atmósfera, ¿no? Ahora le voy a contar todo, se lo tienen que imaginar, y después con un videíto vamos a ver si funciona para constatar esto que les cuento. Pero uno entraba y descubría como esa caja en penumbra, ¿no? Y creo que no sabía bien qué estaba pasando. Había un audio de ambiente que acompañaba el experimento, que generaba esa sensación, ¿no? de estar aproximándose a algo. Y esta era la vista del costado, que era un poco esta comparación que establecíamos entre la primera vuelta, la segunda y el objeto construido, ¿no? Y que tenía esta particularidad que mencionábamos, que uno como observador contempla estas múltiples reflexiones que se dan, pero no aparecen en el reflejo, ¿no? Cuestiones técnicas que eran, por ejemplo, esas dos luces que se ven arriba, esos cuadraditos, son unas luces UV que colocamos para cuando el pabellón se apaga, se encienden y entonces contribuyen a que las plantas hagan su proceso de fotosíntesis. La tela de arriba finalmente cambió de lo que era el proyecto original y lo que era pantalla LED pasó a ser una retroproyección. Entonces creemos que en esas cosas que pueden considerarse en un principio pérdidas, pueden potenciar después con trabajo el proyecto, ¿no? Creemos que el hecho que haya sido una cuestión de retroproyección aportaba como una calidad más cinematográfica, ¿no? que era más que aquellas pantallas de LED que son como muy duras. Y bueno, los croquis, ¿no? Ahí con su presencia, este sistema que era de retroiluminación. Al fondo estaba este espacio, que era un espacio de nuevo como que intentaba generar una pausa, un momento de contemplación. Pabellón como muy fenomenológico, ¿no? Como de atmósfera. Y una cosa que creo que no contamos en el proceso, que también tiene que ver con esto que les contaba del cielo retroiluminado. La caja tenía 32 metros originalmente, y por cuestiones presupuestarias fuimos ajustándolo y pasó a tener 22 metros, ¿no? Por ahí, más o menos. O sea que perdimos 10 metros. Pero yo creo que el proyecto, una cosa que me parece importante es que cuando una idea es fuerte, ¿no? Sigue teniendo el power que tiene, ¿no? Pese a que probablemente haya perdido longitud, ¿no? Finalmente creemos que la escala quedó súper precisa, que además se generó este espacio que nos permitía
tener el texto curatorial y el mapa referenciado de las obras, y que además el hecho de estar de experimentar los procesos constructivos y de estar atentos a estas cuestiones que siempre te demandan ir resolviendo o improvisando o pensando cosas nuevas, a nosotros nos habilitó, por ejemplo, esta experiencia que era también algo que no teníamos proyectado, que eran estas 2 ventanas, ¿no?, que estaban sobre los laterales. Que entonces habilitaban de nuevo una nueva experiencia, que no era solo esa de contemplar sin reflejarse, sino que de repente uno asomaba la cabeza y tenía esta visión, ¿no? Entonces, el hecho de replantearse ciertas cosas en los procesos que muchas veces, no sé, nos desanima o creemos que estamos fallando en algo, pero de repente uno encuentra una potencialidad en eso, ¿no? O por ejemplo, muchos amigos nos dijeron, increíble el sonido, los reflejos, hasta el aroma de la pampa, de la llanura había, ¿no? Por esa cuestión de tener humedad, de tener vegetación, que son cosas que uno proyecta en la cabeza y después a lo mejor hay ciertos matices que potencian después, una vez construido el proyecto, ¿no? Por último, tenemos el videito que no sé si se va a reproducir acá. Sí. Perdón. ¿Dónde está el mouse? ¿Acá? ¿Acá? Sí, pero acá. Esto siempre pasa, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde está el mouse? Es una pregunta peligrosa. Ahora, ¿dónde está el pen? No, yo antes del video, una sola cosa que me quedé pensando cuando hicieron la inauguración, lo que decía Mechi sobre esto y que después decía Pancho, de hacer cosas con alegría, cosas terriblemente importantes. A nosotros nos pasó que luego de las reuniones que tuvimos en el jurado en Buenos Aires, donde estaban Varas, Riboira, Hampton, todos los que nosotros estudiábamos, nos decían, pero miren que ustedes van a hacer el pabellón de Argentina, ¿están seguros que esto va a funcionar? Y el convencimiento y después la forma de trabajar de los chicos que estuvieron con nosotros en todo momento y que fueron parte del equipo, es parte de eso, parte de animarse, de tener una idea y de llevarla adelante sin prejuicios, sin saber. A nosotros nos pasó de ir a esa reunión con el jurado con el prejuicio de íbamos a Buenos Aires, somos de Santa Fe, vamos a perder. Y finalmente no sucedió eso, ese prejuicio era nuestro y las cosas a veces suceden, por lo tanto era un poco eso, refrendar lo que estaba diciendo Pancho. Parece que va a funcionar ahora.
Bueno, es... Oh, oh, oh. Sí, ya está. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sí. Bueno, muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias. Solamente mencionar los créditos ahí bueno, los chicos que trabajaron con el video, que era esto que se iba reproduciendo en un lapso, en un ciclo de 22 minutos que resumía un día completo, que son los chicos de Kilómetro Estudio de Santa Fe, que también trabajaron con la web, que es un QR que está al lado de cada dibujo y que uno puede escanear y levantar y tener información de los proyectos, fotografía, memoria, ficha técnica y demás. Vertigohorizontal.info, si quieren meterse a chusmear algo, pueden encontrar ahí más información. Y bueno, y Darío Vergero que nos ayudó con toda la parte de diseño gráfico. Y eso, muchas gracias.